Y esta mañana quisiera tomar uno de los libros poéticos para encontrar la inspiración y hablar al corazón de los hermanos y hermanas. Y quiero hablar sobre este libro de Proverbios y nos vamos a adentrar en esta palabra leyendo algunos versículos. El capítulo 1, vamos a leer algunos versos. En el versículo 20 hasta el verso 26 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Y nos vamos a inclinar una vez más para pedir la dirección al Señor. Señor, yo confieso delante de ti mi debilidad, mi pobreza. Y te suplico esta mañana que por amor a tus escogidos tú puedas tener expresión a través de tu palabra. Te ruego que por tu Santo Espíritu tú traigas la vida y el poder de esta palabra para aplicarla a la vida de todos mis hermanos y hermanas. Edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haré muchas referencias a este libro que está dentro de los libros de sabiduría. El primero de ellos es Job, después Salmos, Proverbios, Cantares, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Estos son los libros de sabiduría en la Biblia. Y este libro de Proverbios es una colección de colecciones. Hay muchas palabras así en la Escritura, ¿no? Tenemos el Cantar de los Cantares, el Señor de Señores, el Rey de Reyes, el Amor de los Amores, y podríamos incluir colección de colecciones. Se le atribuye este libro a Salomón. Y de verdad Salomón fue el hombre más sabio. Y la Escritura en el Nuevo Testamento dice que hay uno que es mayor que Salomón. Y es una referencia al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es la encarnación de la sabiduría. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si hiciéramos una comparación entre la sabiduría del libro de Proverbios y la sabiduría de Cristo, vamos a encontrar tanta similitud. Porque de la misma manera como la sabiduría sale por las calles, haciendo anuncios con carteles y pidiendo a los hombres que la sigan, así también el Señor Jesucristo nos cuenta una historia de unos jóvenes que salieron a la plaza para tocar flauta y endechar, es decir, hacer lamentaciones. Y le pedían al público que cuando ellos tocaban la flauta, que bailaran. Y cuando ellos hacían lamentaciones, esto es cuando pasa un funeral por una plaza, ¿no? Entonces frente a un funeral había que llorar. Entonces estos jóvenes llamaban en algunos momentos a danzar
Y eso ocurre generalmente cuando hay una fiesta de bodas y hacer lamentación cuando hay un luto, un dolor. Pero este público no reaccionaba ante ninguna de estos dos llamados. No reaccionaba ni ante la flauta para bailar y tampoco reaccionaban ante el dolor de los que estaban de luto. Y el Señor compara a esa generación como esa generación que resiste a estos jóvenes. Y lo mismo encontramos en Proverbios. La sabiduría clama, hace un llamado público por las plazas, por las calles, y se para frente a las puertas de la ciudad, que eran los lugares donde la sabiduría tenía su lugar principalmente, debido a que antiguamente en las ciudades, en las puertas de las ciudades, se ubicaban los jueces y se ubicaban las personas que tenían autoridad para dejar entrar o salir a las personas de la ciudad. De tal manera que la sabiduría se encuentra en este lugar público haciendo un llamado a todos los habitantes de la ciudad. Del capítulo 1 al 9, el llamado principalmente es a los jóvenes, pero eso no excluye que la sabiduría llama a todos los habitantes de la ciudad. Especialmente llama a los jóvenes, que son hijos de ministros, de gobernadores, hijos de políticos. Especialmente llama a los jóvenes que han de asumir algún día un papel de gobierno en la ciudad. La sabiduría llama a aquellos que han de administrar la autoridad, el poder. A estos jóvenes que han de ser formados para gobernar al pueblo. Pero también la sabiduría llama a los padres, llama a los hijos, llama a las madres. La sabiduría también llama a los ciudadanos, llama a jóvenes y adultos, llama a pobres y a ricos, llama a los empresarios para que sepan cómo comportarse con los obreros. Llama a los empresarios a considerar a los pobres y a no menospreciarlos, porque si un empresario menosprecia al pobre, está haciendo afrenta a su hacedor, porque el mismo que hizo al pobre hizo al rico, de tal manera que el rico no puede menospreciar al pobre. La sabiduría considera al pobre y al rico lo llama a tener una conducta, y al pobre también lo llama a tener una conducta. La sabiduría en Proverbios nos llama y nos confronta con un patrón de conducta. Un patrón de conducta que se manifiesta desde el principio de la creación, donde Dios nos llama a ser semejantes a Él. Por lo tanto, si la sabiduría nos llama a ser semejantes a Dios, la sabiduría, en síntesis, la sabiduría es el reflejo del carácter de Dios. De modo que la sabiduría nos llama a ser como es Dios, a imitar a Dios y andar en sus preceptos, andar en sus caminos. Aunque la sabiduría está llena de preceptos, la sabiduría no es un manual de ética. La sabiduría no es algo que si la aprendiéramos, aunque lo aprendiéramos de memoria, la sabiduría en ese sentido no nos serviría de nada, o no nos serviría de mucho. Porque la sabiduría no es cuestión de simples consejos o simples mandamientos, porque a través del Nuevo Testamento vemos que la sabiduría se encarna en Jesucristo y por lo tanto no se puede practicar la sabiduría si no se tiene la realidad de Cristo. Así entonces la sabiduría nos hace un llamado y se nos presenta de una manera pública, pero al mismo tiempo la sabiduría se nos esconde. Esto es algo muy curioso, porque por un lado se presenta públicamente y por otro lado se esconde. Y dice que son bienaventurados los que la buscan y la encuentran. Nosotros somos bienaventurados, hermanos.
porque en realidad ni siquiera nosotros buscamos la sabiduría, ella nos encontró a nosotros. Y entonces, a partir del capítulo 9 o 10 para adelante, capítulo 9, la sabiduría nos empieza a hablar de los hijos de la sabiduría. La sabiduría tiene hijos, y de la misma manera como es una insensatez no atender a la sabiduría, una necedad no hacerle caso, la sabiduría se presentó con letreros para que la sigamos. Y en esto hay una similitud con lo que hizo Cristo en el Nuevo Testamento, cuando Él llama a sus discípulos y les dice, síganme. La sabiduría también nos está llamando a seguirla. Y la sabiduría encarnada, que es Jesucristo, también nos llama a seguirlo. Entonces, es maravilloso esta comparación que podemos hacer de Proverbios con lo que es la sabiduría encarnada. La sabiduría aquí en Proverbios, en los primeros capítulos, se nos compara con el árbol de la vida. Dice el capítulo 3, el verso 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así que también ahí hay una similitud, porque el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Y en eso Él está haciendo una alusión a lo que es el árbol de la vida. Así que también aquí encontramos una similitud con Cristo. ¿Para qué decir el capítulo 8 de Proverbios? Donde la sabiduría es más que una personificación, porque una personificación es una representación de algo. Pero cuando la sabiduría usa un pronombre personal como yo, cuando usa este pronombre en el capítulo 8, verso 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. Aquí no es una simple personificación, sino que es una persona la que está hablando, y sabemos que quien está hablando aquí es Cristo mismo. Ahora, ¿qué sentido tiene la sabiduría? ¿Con qué objetivo fue escrito este proverbio? O estos proverbios, esta colección, ¿con qué propósito se hizo? En el capítulo 1 nos dice que los proverbios de Salomón son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vemos entonces que la sabiduría tiene como objetivo hacer de nosotros personas inteligentes, personas cuerdas, personas sagaces, personas con discernimiento. La sabiduría pretende formar en nosotros el carácter de Cristo. La sabiduría pretende hacernos andar por ese patrón de conducta que ya sabemos que aunque en Proverbios está trazado como una consejería en asuntos prácticos de la vida, no obstante no se puede andar por esos caminos si nosotros no conocemos la sabiduría encarnada que es Cristo el Señor. Así que podemos decir que esas palabras que citábamos recién del Evangelio de Mateo capítulo 11, donde estos jóvenes salen a las plazas para tocar la flauta y para llamar a los dolientes, hacer lamentación, son esas palabras una indicación hacia quién están apuntando.
están apuntando a la persona del Señor Jesucristo, que de la misma manera como la sabiduría muchas veces fue rechazada, nuestro Señor Jesucristo también sufrió ese dolor de ser rechazado. En el capítulo 9, el verso 1, dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus columnas. La casa, bien sabemos que Salomón tuvo él tuvo la gracia de poder construir la casa para Dios, el templo. Y bien conocemos la similitud que tiene esa casa con lo que es esta casa espiritual, que es la iglesia construida de piedras vivas. De modo que Salomón en ese sentido es una figura de Cristo en cuanto a que Él edificó la casa. Y el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. En esas palabras también encontramos otra similitud. Entonces, Salomón estuvo en lo que es la sombra, el tipo, y a Cristo lo tenemos en la realidad. De tal manera que al comparar la sabiduría de Salomón con Cristo, encontramos que Salomón tiene el tipo, la sombra, pero Jesucristo tiene la realidad. Entonces, dice que la sabiduría construyó su casa. Y esto es una referencia a Cristo mismo. Otra vez encontramos cómo la Escritura identifica al Señor Jesucristo como la sabiduría. Y Él edifica su casa. Edificaré mi iglesia. Y Él está en eso ahora, en este momento. Él está edificando su casa. Y la edifica con sus hijos, porque los hijos de la sabiduría son los que siguen a Cristo. Los que siguen la sabiduría son los hijos de la sabiduría. Y nosotros hemos seguido a Cristo y por lo tanto nos hemos convertido de hijos de la insensatez a hijos de la sabiduría. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice una y otra vez. Y también lo dicen también todos los libros de sabiduría que he mencionado. Colocan este principio de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y en qué consiste el temor a Jehová? De una manera práctica. El temor a Jehová consiste en evitar lo malo. ¿Y qué es lo malo? La sabiduría nos dice en el capítulo 3, en el versículo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Estas 6 cosas aborrece Jehová. Y quien no tiene temor a Jehová anda en estos caminos. Y cuando la palabra nos dice que la sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas, las 7 columnas son exactamente lo contrario a estas 6 cosas que aborrece Jehová. Estas 6 cosas que aborrece Jehová también son exactamente lo contrario de las 7 columnas de la sabiduría que menciona Santiago en el capítulo 3 de su libro. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, encontramos este libro y en el capítulo 3, verso 17, nos dice todo lo contrario, ¿no?, de lo que dice Proverbio en el capítulo 6. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si nosotros comparamos estas 7 columnas de la sabiduría que menciona Santiago, vamos a encontrar en estas 7 columnas el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y las 6 cosas que aborrece Jehová son exactamente lo contrario al carácter de Cristo. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, quiere decir entonces que andar en el temor de Jehová es andar en las características de estas 7 columnas que representan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la humildad, ahí está la pureza, está el amor, está la honestidad, ahí está el dominio propio, la mansedumbre. Todas estas cosas son los caracteres de este carácter de Cristo tan precioso y que nosotros somos llamados a ser formados en Cristo, creciendo en Cristo. ¿Cómo podríamos crecer? ¿Cómo podríamos experimentar un desarrollo? La manera de experimentar el desarrollo es andando en este camino de estas 7 columnas, adquiriendo las características de esas 7 columnas que constituyen la estructura de la casa de Dios. Y que esta casa es edificada por los hijos de la sabiduría, ¿no? Los hijos de la sabiduría, que son aquellos que siguen a Cristo, que crecen en Cristo, que tienen como fundamento de la construcción de su vida a Cristo mismo. Porque ¿qué consiste la sabiduría en términos prácticos? Sino en la construcción de la vida, para lo cual se necesita saber tomar las decisiones sabias, porque la sabiduría nos llama a construir nuestra existencia sobre la base de estos principios, sobre la base de estas características que no son otras que el carácter mismo de Cristo formado en nosotros. Y nos preguntamos, ¿será posible que Cristo sea formado en nosotros? Cuando miramos a la mujer de Proverbios 31, que esta sí es una figura y también una realidad, porque la mujer de Proverbios 31 para muchos es apenas una imaginación o una figura de lo que es la sabiduría. Pero esta mujer, nos preguntamos, ¿será posible que exista una mujer como la mujer de Proverbios 31? Y claro, esta mujer es un símil de la iglesia. Y bueno, hermanos, el Espíritu Santo vino para traernos la realidad de Cristo, para conducirnos a nosotros hacia la realidad de Cristo. Cristo que es verdadero, que es real. Cristo que en nosotros no es una doctrina, un concepto, ni una religión, sino que es una bendita realidad. El Espíritu Santo está trayendo la realidad de Cristo a nuestras vidas. De tal manera que experimentar la realidad de la mujer de Proverbios 31 es una posibilidad, tan solo porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de realidad, que nos trae a la realidad de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, de un modo práctico, la sabiduría nos conduce y nos enseña a tomar esas sabias decisiones, porque la vida se construye a cada momento entre la elección del bien y del mal, de lo que me conviene y de lo que no me conviene, de aquello que es malo y de aquello que es bueno. Escoger entre lo que es malo y lo que es bueno, encontrar entre lo que es bueno y lo que es mejor, y escoger entre lo que es mejor y lo más excelente. Amén.
En cada momento de nuestra vida aquí estamos obligados a hacer la elección entre lo bueno y lo malo. Y entonces el que le teme a Dios es el que siempre va a optar por aquella posibilidad que es mejor. Y en eso vemos también cómo el apóstol Pablo en Filipenses, él también cita 7 columnas de sabiduría con las cuales él construyó su vida. Y nos dice cuántas cosas para mí eran ganancia, ¿no? Y menciona las cosas. Si alguien tiene de qué gloriarse, dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Y entonces menciona uno de los pilares en los cuales él construyó su vida. Primero, que él era del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo, irreprensible en cuanto a la ley. Y así va mencionando estas cosas que a él le parecían que era la sabiduría con la cual él había construido su vida. Pero cuando él compara cómo él ha construido su vida con Cristo, que es el tesoro, ¿no? La sabiduría es el tesoro que se esconde. La sabiduría en el libro de Proverbios es comparada con algo que hay que buscarlo, como un tesoro que está escondido y que cuando uno lo encuentra se da cuenta que tiene esta sabiduría un valor tan grande que no se puede comparar al oro ni a la plata, que la sabiduría vale más que todo aquello que se pueda desear, de tal manera que encontrarse con la sabiduría es lo más grande que nos puede suceder, como dice el canto del hermano Mario, ¿no? Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. La sabiduría plantea eso en el libro de Proverbios, que la sabiduría está escondida como por un lado es pública, por un lado sale a hacer su anuncio, su llamado, a confrontarnos con el patrón de conducta que Dios quiere que tengamos. Y ese patrón de conducta es el carácter de Dios. La sabiduría nos llama a reflexionar y a plantearnos la existencia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? La sabiduría nos llama para que nosotros confrontemos nuestros pensamientos y nos juzguemos a nosotros mismos, de acuerdo a ese patrón que ya está establecido desde el principio. De tal manera que la sabiduría es un tesoro y el que la encuentra es un bienaventurado. Y asimismo nos ha pasado con Cristo. Cuando cuenta él esa parábola del tesoro escondido, el hombre que encuentra ese tesoro vende todo lo que tiene para poder comprar el campo donde está el tesoro. Y eso nos habla del despojamiento que tiene que tener el cristiano para encontrarse con el tesoro. Una cosa es saber que Cristo es el tesoro y otra cosa es poseer el tesoro. Entonces la sabiduría nos llama a poseer el tesoro y a invertir, es decir, despojarnos de todo para poder obtener los beneficios de ese tesoro. La sabiduría tiene valores como este valor, ¿no? Este valor que cuando la sabiduría se compara con algo valioso, ¿qué puede ser más valioso que el oro y la plata? Y todo cuanto se puede desear. La sabiduría tiene un valor más grande que todos los tesoros que pudiéramos acumular en la tierra. Y eso es Cristo para nosotros. Amén. Cristo es habernos encontrado con Él. Es lo más maravilloso que nos podía suceder. Gloria al Señor por eso. Amén. Ahora quiero invitarlos a que nos vamos al Nuevo Testamento y veamos una manera de hablar que tiene el libro de Proverbios, es usar comparaciones, ¿no? Porque este es un libro didáctico, es un libro de enseñanza. Proverbios, el objetivo que tiene es enseñarnos. Y por lo tanto, entonces va a usar comparaciones, va a comparar una cosa con otra. Y claro, si estamos frente a la opción de tomar decisiones y construir la vida con las mejores decisiones, siempre vamos a tener que comparar una cosa con otra. Entonces una clave del libro de sabiduría es la palabra cómo.
Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 4 y 5 para ver cómo el apóstol Pablo hace una aplicación. Seguramente cuando Pablo escribió este libro de Efesios, esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo tenía presente al libro de Proverbios. En el capítulo 4, el verso 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como, y usa la palabra como, ¿no? Y nos presenta esta comparación, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Esta vocación, que tal como el hermano Romeo nos ha enseñado cuando él ha estado en Chile, nos ha compartido mucho sobre esta vocación, que es el llamamiento celestial, esta vocación que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese llamado del cielo, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ese llamado de la epístola a los Hebreos a permanecer firme y sin fluctuar con respecto a la vocación de nuestra esperanza. Esta vocación que se nombra de muchas maneras y que es el propósito de Dios y que tiene como fin el principio de la filiación, que es que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo. Porque ¿qué sentido tiene que el Espíritu Santo nos conduzca a Cristo, sino el hecho de que seamos formados en Cristo? Para lo cual necesitamos tener permanentemente un crecimiento continuo para llegar a esa meta tan alta, de ese supremo llamamiento de Dios, de esa vocación celestial, de ese llamado de la sabiduría a seguirla con el fin de obtenerla y vivir por ella y considerarla. Y los que no lo hacen así son considerados insensatos y son hijos de la insensatez, porque la insensatez es la desobediencia, es no seguir la sabiduría. Y por lo tanto el que no tiene temor de Dios es necio, es insensato. Pero nosotros nos convertimos de la insensatez a la sabiduría por la gracia de Dios, de manera que estamos en este camino ascendente para llegar a ser como Cristo. Gloria al Señor, hermanos. Existe esta posibilidad de experimentar esta transformación, y entonces la sabiduría se vale en términos didácticos de esta palabra como, porque la sabiduría le habla a todo tipo de personas. Y aquí vamos a ver cómo la sabiduría nos habla a nosotros, los cristianos que somos hombres, mujeres, esposos y esposas, que somos hijos y padres, que somos ciudadanos, que estamos en el mundo pero que no somos del mundo. Nos llama a todos nosotros a considerar la sabiduría y nos confronta con nuestra existencia para que la traigamos a juicio, la pongamos en la balanza y veamos si nuestra vida se ajusta al patrón de conducta que Dios nos pide. Y ese patrón de conducta es el carácter de Dios manifestado, encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Capítulo 4, verso 4. Cuando habla de la unidad, dice, nos llama a ser solícitos a guardar la unidad, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Y usa otra vez la palabra como. Esta palabra no sé cuántas veces aparece en el capítulo 4 y 5. Hubiera sido interesante contar cuántas veces aparece. Pero miremos el capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y usa otra vez la palabra como. Nos invita a andar en amor, porque el amor es una de las columnas de la sabiduría. La humildad es una de las columnas de la sabiduría. La justicia es una de las columnas de la sabiduría. Así que cuando nosotros somos los hijos de la sabiduría,
somos comparados a esas columnas que son los aspectos del carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Andar en amor, porque esa es una de las columnas de la sabiduría. Y Dios es amor y Cristo es la encarnación de ese amor de Dios, de tal manera que cuando la sabiduría nos quiere enseñar, va a usar como una manera didáctica de hablarnos esta forma de comparación, ¿no? Como Cristo. Amén. Tenemos que andar en amor como Cristo. Y ese amor de Cristo es maravilloso, porque la ley decía que tenemos que amar. La sabiduría nos confronta a que nosotros tenemos que ubicarnos con respecto a nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. En síntesis, de una manera práctica, la sabiduría nos confronta a nuestra relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios. Si tú no te relacionas con Dios de manera sabia, eres un insensato, eres un necio. Si nosotros nos relacionamos con Dios de una manera sabia, es porque nosotros somos hijos de la sabiduría. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Qué concepto tengo de mí mismo? La sabiduría me llama a ser cuerdo, a tener una justa apreciación de mí mismo. Y también la sabiduría me llama a relacionarme con mi prójimo, a considerar. Me llama a tener cuidado de cómo hablar, que mi lengua no ofenda, que mi lengua no afecte a los demás. La sabiduría me llama a considerar el tiempo y el modo de hacer las cosas, como dice uno de los textos de Eclesiastés, que también es un libro de sabiduría. Dice: el sabio discierne el tiempo y el modo. El tiempo y modo es un principio de la sabiduría. ¿Cuándo es el tiempo de hacer algo? ¿Cuándo es el tiempo de que una iglesia sea manifestada como iglesia? ¿Cuándo es el tiempo de que un hermano sea reconocido en su ministerio? ¿Cuándo es el tiempo que un joven se case? ¿Cuándo es el tiempo de iniciar algo? Pero ¿cuál es la manera de hacerlo? El modo de hacerlo. Para Dios es sumamente importante el tiempo y el modo, de tal manera que el sabio discierne el tiempo y el modo de hacer las cosas. Gloria al Señor. Entonces la sabiduría me confronta en estas tres áreas. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Y cómo me relaciono con los demás? Y entonces cuando me dice que tengo que andar en amor, ¿cómo? Y me pide y me ilustra, me enseña cómo tengo que andar en amor, como Cristo. Amén. ¿Y cómo es ese amor de Cristo? Ese amor de Cristo que todo lo soporta, ese amor de Cristo que es ese amor que condesciende, que baja a la altura de donde están los que Él quiere alcanzar. Y acepta entre los que le siguen a personas que tienen un carácter tan complicado como los Boanerges, que son los hijos del trueno, a personas tan complicadas como Pedro, que es de un partido de izquierda, y como a Mateo, que es de uno que tenía un partido de derecha. Entonces, el Señor Jesucristo en su amor nos abraza a todos, sin hacer distinción de personas. Y cuando la ley dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y la ley nos manda a relacionarnos con nuestro prójimo y nos pone la vara de que tenemos que amar a los demás como yo me amo a mí mismo, entonces Cristo dice que Él nos da un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Y dónde está lo nuevo? Lo nuevo está en que el amor que nos pide ahora por los demás tiene que ser un amor que tiene la medida del amor que Él tuvo por sus discípulos. Y en ese amor Él amó a estos hombres que eran tan diversos en sus caracteres y tan defectuosos, lo mismo que nosotros. Nosotros, hermanos, vivimos en la tensión de lo que somos y de aquello que tenemos que llegar a ser. Como Juan dice: hermanos, hijitos, amados, ahora
ya somos hijos de Dios. Y coloca el acento en lo que ya somos. Y si somos hijos de Dios, somos amados. Si somos hijos de Dios, somos hijos de la sabiduría. Si somos hijos de Dios, estamos perdonados, reconciliados, tenemos paz con Dios y la paz de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos la vida eterna. Si ya somos, es algo tremendamente maravilloso ser lo que somos. Pero advierte, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y vivimos en esa tensión de que somos todo esto tan maravilloso, pero al mismo tiempo las marcas de la necedad, las marcas de la insensatez, porque no siempre somos justos, porque no siempre somos humildes, porque no siempre somos amables, porque muchas veces vivimos en esa tensión de lo que somos y sabemos cómo tenemos que ser en algún momento dado, ya sea en nuestra familia, en la ciudad, ya sea en la iglesia, en el barrio en que vivimos. Sabemos cómo tenemos que ser. Pero lamentablemente vivimos en la tensión de ser y no ser. Y de ahí el sufrimiento de los apóstoles, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Nosotros estamos aquí esta mañana, hermanos, porque nos asiste un vivo anhelo de ser como Cristo. Y creemos firmemente que la palabra de Dios tiene una importancia tremenda en esto de crecer en Cristo. Sabemos también que el quebrantamiento y la disciplina de Dios y los tratos de Dios también tienen mucho que ver con eso, pero que podríamos evitarnos tantos sufrimientos si tan solo viviéramos por el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, porque el que le teme, ese es el que obedece. Amén. Sigamos buscando esos cómo. Capítulo 5, andad en amor como Cristo también, como también Cristo nos amó. Verso 8, capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Este cómo tiene un acento marcado en español y es como una interrogación, porque cuando el cómo va con acento marcado, entonces es una interrogación, es una confrontación, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo ando? ¿No? Mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Y cómo andan los sabios? Los sabios andan en el temor del Señor. Amén. 24. 22, primero mira, el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y cuál es la clave o la marca distintiva de los libros de sabiduría? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, todos nosotros estamos llamados a someternos los unos a los otros, a sujetarnos los unos a los otros, pero coloca en el temor de Dios. Porque pudiera ser que alguien que tuviera una mayor medida de gracia pudiera querer imponer esa autoridad de una manera tal que no sea en el temor de Dios. Y en tal caso, entonces, cuando eso ocurre, y eso en nuestra historia lo hemos vivido, eso trae mucho dolor, hermanos. Pero entonces cuando nos pide que este sometimiento de los unos a los otros sea en el temor de Dios, entonces al hacerlo tenemos que considerar que ese pedido es en el contexto de la sabiduría. Amén. Y le habla a las casadas, y le habla a los maridos. En el 24, primero en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como
como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que cuando la mujer tiene que saber, porque no hay escuelas para esposas, no hay escuela para padres, no hay escuela para esposos, no hay escuela para hijos, pero sí, la sabiduría es una escuela. Y de hecho, los capítulos 10 al 20 y tanto del libro de Proverbios se cree que son proverbios que se enseñaban en las escuelas de sabiduría y que esta fue una colección de proverbios, ¿no? Seguramente la mayoría de ellos de Salomón, porque hay también otros autores aquí que se nombran. Pero no hay escuelas. Hoy día no tenemos escuelas. Pero cuando el libro de Proverbios fue escrito, cuando se hizo esta colección, digamos, la gente que andaba en las escuelas, había escuelas de sabiduría en las cuales los niños eran entrenados. A mí me causa un tremendo dolor el hecho de que Salomón escribió fehacientemente los primeros capítulos de este libro. Se sabe que él fue, y los otros probablemente también lo escribió él, pero hubo una colección donde seguramente en las escuelas de los sabios se coleccionaron estos proverbios. Pero me llama la atención que Salomón, siendo él el que escribió estos proverbios, sobre todo los del capítulo 1 al 9, y le habla a su hijo o a sus hijos. Hijo mío, le dice, está atento a mis razones, inclina tu corazón, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Guarda tu corazón sobre todas las cosas. Y empieza a aconsejar a su hijo. Y lo instruye en la sabiduría, porque su hijo está destinado a reinar después de él. Cuando Salomón tenga que partir de este mundo, ¿quién va a tomar el reinado? Va a ser su hijo Roboam. Y ya conocemos la historia de Roboam. Roboam tomó por el camino de la insensatez. Y ahí nos damos cuenta que entonces el libro de Proverbios no es un tratado de ética y moral. Y aunque Roboam escuchó estas palabras de sabiduría y estuvo en la escuela de los sabios, porque era un hijo de príncipe, de rey, era de la nobleza y tenía que él asumir el reinado. No obstante, cuando le toca a Roboam reinar, murió su papá, él va y consulta a los sabios, a los ancianos, porque vinieron los del norte, los representantes de las 10 tribus del norte, vinieron a decirle, mira, tu papá, Salomón, nos trató mal, nos exigía muchos impuestos y puso una vara muy dura para nosotros, muchas exigencias. Salomón recogía miles de kilos de oro y miles de kilos de plata de la gente. Entonces tu papá puso exigencias muy grandes, pero tú no hagas así con nosotros. Baja la medida de los impuestos. No nos trates tan duro, no seas tan drástico con nosotros. Ten misericordia. La misericordia es una de las columnas de la sabiduría. Ten misericordia de nosotros. ¿Y Roboam qué hizo? Fue ante los ancianos y le dijo, mira, han venido los del norte a pedirme que yo baje los impuestos. Y los sabios le dijeron, hazles caso, baja las medidas, trátalos con benevolencia. Bueno, Roboam escuchó este consejo, porque una de las cosas que hace la sabiduría es este ministerio de aconsejar, ¿cierto? Jesús tiene el título de maravilloso consejero, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero. Amén. Había que atender la sabiduría. ¿Y Roboam qué hizo? Escuchó el consejo de los sabios, de los ancianos de la ciudad, y se fue después a escuchar el consejo de los jóvenes, de sus compañeros de estudio en la escuela de sabiduría. ¿Y qué le aconsejaron los jóvenes? Le dijeron, si tu padre los aplastó con este dedo meñique, si tu padre los aplastó así,
Tú vas a usar escorpiones, vas a usar látigos que en las puntas van a tener esquirlas metálicas y tú los vas a azotar para someterlos. Y Roboam fue y escuchó el consejo de los jóvenes y no escuchó el consejo de los sabios. Y ya sabemos las consecuencias. Y por eso la sabiduría advierte también. En el capítulo 2 leímos que cuando la sabiduría está llamando para que la sigan, la obedezcan, la consideren, la tomen en cuenta, ¿qué hacen los insensatos? La menosprecian, la desechan, lo mismo que esos jóvenes que fueron llamados en la plaza para bailar y para endechar, y no hicieron ni una cosa ni otra, no reaccionaron ante el llamado de la sabiduría. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo tenemos que amarlas? Como Cristo amó a la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Finalmente, capítulo 5, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, como a sí mismo, como a sí mismo. Amén. La sabiduría nos llama a relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Así que en estas palabras, en esta simple palabra "cómo", encontramos el camino que tenemos que seguir. Y ese camino siempre nos conduce a Cristo, hermanos. Porque Cristo Jesús es la sabiduría encarnada. La sabiduría eterna que estuvo en la creación, eternamente habitó con Dios, de tal manera que nos queda súper claro que la sabiduría fue encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Demos gracias al Señor. Estemos de pie y démosle gracias al Señor. Señor, ¿cómo te agradecemos esta mañana? ¿Cómo nos ilustras? ¿Cómo nos hablas, Señor? ¿Cómo queremos de una manera práctica crecer en Cristo? Experimentar esta madurez, este desarrollo. Oh Señor, vivimos en esta tensión de ser lo que somos y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo anhelamos que venga, Señor? Y sabemos que mientras vivamos aquí vamos a estar siendo entrenados. De alguna manera, la sabiduría quiere educarnos y muchas veces usará la disciplina correctiva. Y vendrán las pruebas y vendrán las aflicciones. Y queremos mirar con ojos ungidos esos días cuando tú estás tratando con nosotros. Estás tratando con nuestro carácter para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo queremos ahora ser formados en Cristo? Señor, ¿cómo queremos andar en tus caminos? ¿Cómo queremos ser formados en el amor, en la misericordia, en la justicia, en la bondad, en la humildad? ¿Cómo queremos parecernos a Cristo? Lo que más anhelamos es ser como Cristo. Señor, alimenta este deseo en nuestros corazones. Que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Que esta sea la razón de nuestro vivir diario. Haz de nosotros, Señor, que estos hijos de sabiduría que tú has originado, que tú has formado, se cumpla en nosotros tu objetivo, Señor, de que lleguemos a ser como Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a cantar ese cántico. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Amén. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo.
más hermoso que me pudo suceder es ser de Cristo. Lo más hermoso que me pudo suceder es ser de Cristo. Andar en sus caminos, haciendo su voluntad. Lo más hermoso que me pudo suceder es ser de Cristo. Y aunque a veces sea difícil continuar, sigo adelante. La vida hermana que está, sigue adelante. El día llegará, que me presente al Señor y la bandera